Hola, hoy les voy a hablar sobre los estimulantes del sistema nervioso central. Primeramente quiero definir qué es un estimulante. Pues es aquel que va a actuar sobre el cerebro a través de neurotransmisores y va a ejercer acciones estimulantes para así cambiar algunas funciones. Vamos a definir primero qué es un fármaco, porque hay fármacos estimulantes del sistema nervioso central. Bueno, un fármaco es un estimulante del sistema nervioso considerado como fármaco es aquel que pues se receta con un fin terapéutico. Pero también hay drogas del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las drogas? Las drogas son aquellas que se consumen pero no tienen un fin terapéutico. Una vez aclarado esto, vamos con la clasificación. Bueno, con fines terapéuticos me refiero a que puede ayudar a tratar problemas de déficit de atención, problemas psicológicos, de estrés, de ansiedad o de trastornos del sueño. Entonces, para eso se ocupan estos fármacos. Problemas del sueño, atención, estrés y ansiedad. Y bueno, vamos con la clasificación de las drogas, aquellas que pues no tienen un fin terapéutico. Entre ellas podemos encontrar lo que es la nicotina, presente en el tabaco. También podemos encontrar la cafeína, presente muchas veces en el chocolate, en la Coca-Cola y pues en el café y en algunos tés. También otra clasificación son las anfetaminas, que pues se puede presentar en el éxtasis, también en la cocaína y lo que les comentaba, que con fin terapéutico puede encontrarse en algunos antidepresivos. También tenemos otra clasificación en las drogas estimulantes, que son los alucinógenos. Y dentro de esta clasificación podemos encontrar los ácidos, que son las LSD. Podemos encontrar también hongos. Y podemos encontrar una planta que se llama yaye, que muchas veces la utilizan los chamanes en el Amazonas. Y bueno, tenemos esta clasificación de drogas. Yo les voy a hablar acerca de lo que ocurre cuando consumimos cafeína. Primeramente vamos a analizar dónde encontramos nosotros cafeína. Depende de dónde encontramos, se le va a dar el nombre de la fuente de dónde encontramos la cafeína. Por ejemplo, si la encontramos en el té, se le denomina teína. Si la encontramos en el café, pues se le denomina cafeína. Si la encontramos en una planta que se llama guananá, se va a llamar guananina. Aquí pues no sé si han escuchado una bebida que se llama Vive 100 con extracto de guananá, pues precisamente tiene esto, cafeína. ¿Y en qué nos ayuda la cafeína? Pues como yo les venía hablando, son estimulantes.
y van a servir para algunas acciones, para estimular ¿qué? Pues va a estimular esto, que es el estado de alerta, va a estimular al sistema simpático para así mantener al cuerpo en estado de alerta, va a mejorar la concentración, va a provocar este estado de placer, de felicidad, de bienestar. Eh, También va a influir muchas veces en el hambre, en el sueño. Entonces, para esto muchas personas lo utilizan con fines de mejorar la concentración, mantenerse en estado de alerta, atención, produce placer. Entonces, muchas veces se utiliza para esto, para estimular precisamente estas acciones. Bueno, una vez teniendo esto, ya tenemos las funciones y qué es lo que hace la cafeína en el cuerpo. También ayuda al rendimiento físico. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Nosotros tenemos que los receptores se unen y estos receptores ya sea pueden ser hormonas, neurotransmisores. Entonces es así como pasan un sinfín de funciones. Tenemos el sistema nervioso central aquí, que prácticamente está en el cerebro. Tenemos esto es lo que normalmente pasa en el cuerpo. Tenemos una sustancia que se llama adenosina, que es un nucleósido formado por una purina, que es la adenina, esta sustancia se va a unir a unos receptores, al receptor A1, A3, A2, A2B. ¿Para qué se unen estos receptores? Pues para facilitar así la comunicación con otras neuronas. Pero especialmente pasa algo muy curioso. La adenosina se junta con el receptor A2A. ¿Y qué es lo que pasa cuando se une a este receptor? Pues lo que pasa es que ayuda a regular el flujo sanguíneo cerebral. Al unirse a este receptor también no va a permitir que la serotonina, ni la acetilcolina, ni la dopamina actúen. Por lo cual hay que recordar que, por ejemplo, la serotonina ayuda mucho a la conducta motora y al estado de ánimo, lo mejora, al igual que la dopamina, que interviene pues en el humor, a veces le conocen como la hormona de la felicidad. También tenemos la acetilcolina, que nos va a ayudar al incremento, a este incremento del flujo sanguíneo, y va a disminuir también la frecuencia cardíaca. Entonces, al no permitir que estos neurotransmisores actúen y hagan sus funciones, entonces los va a bloquear, funcionan como bloqueadores. Esta adenosina funciona como bloqueador para estas funciones. Al no permitir que se realicen, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo contrario. Entonces produce sueño. Es por eso que nosotros muchas veces tenemos sueño, porque esto es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos sueño, está actuando la adenosina junto con el receptor A2A para producirnos el sueño, el cansancio, muchas veces la falta de apetito, el mal humor a veces. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos el estimulante que es la cafeína? Curiosamente, la estructura de la adenosina y de la cafeína son muy iguales. Entonces, los receptores, en vez de captar a la adenosina, en vez de que la adenosina se una a ellos, se va a unir la cafeína porque son muy parecidos. Entonces, la cafeína va a llegar y va a sacar a esta adenosina y se va a unir. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se une?
pues que la cafeína, al contrario de la adenosina, sí le va a permitir el paso o le va a permitir que se active la función o las funciones de la serotonina, de la acetilcolina y de la dopamina. Se van a activar sus funciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, lo que puede pasar muchas veces es que mejore, gracias a la serotonina, que mejore el estado de ánimo. Puede ser también que gracias a la acetilcolina, que ayuda al incremento del flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo se va a ver incrementado y la frecuencia cardíaca puede verse disminuida, aunque depende mucho de la cantidad de cafeína que se consuma. También puede ser que mejore, que reemplace el cansancio, es decir, que no habrá cansancio. ¿Por qué no habrá cansancio? Por lo mismo, de que como ya no tenemos adenosina porque fue reemplazada por la cafeína, pues se quita esta sensación de cansancio o fatiga. Sin fatiga. Y pues también mejora mucho el rendimiento. Y pues ayuda a estimular la concentración, por lo cual muchas veces es utilizada la cafeína para déficit de atención. Mejora la concentración. Cabe resaltar que también puede pasar que uno pueda volverse adicto a esta cafeína. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se acostumbra a siempre estar reemplazando la adenosina por la cafeína. Cuando no introducimos cafeína, entonces el sistema nervioso central va a comenzar a hacer notorios muchos pues signos que nos van a reflejar que necesita de la cafeína. ¿Y qué es lo que pasa? Que empeora la ansiedad, puede que la presión arterial se aumente, y pues los estados de depresión y estrés pueden llegar a empeorar también. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que el sistema nervioso central se acostumbra a tener estos estimulantes y a este reemplazo de la adenosina por la cafeína. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la nicotina? Otra sustancia estimulante. Bueno, la nicotina, como ya sabemos, está presente en el cigarro y puede ser estimulante, pero también puede ser depresora. En este caso, como estamos hablando de estimulantes del sistema nervioso central, vamos a hablar de la nicotina como estimulante. Se considera estimulante cuando se consumen dosis bajas y constantes. Esto los fumadores lo saben, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando los fumadores inhalan el humo del cigarrillo de una forma rápida, constante y en poca cantidad, lo que hacen es estimular y entonces comienzan a activar la dopamina y la adrenalina. Se vuelven más acelerados,
sienten esta sensación de placer, de bienestar, aumenta su atención, su concentración, se aumenta la adrenalina, es decir, que sienten euforia, se sienten eufóricos, se sienten felices, sienten placer, se sienten con ganas, pues se estimulan. Pero, al contrario, si lo consumen en dosis altas, pero de manera lenta, de manera pausada, pasa lo contrario. Se relajan, sienten igual sienten placer, pero de una forma más relajada. Bueno, pero vamos a hablar del estimulante, que es en dosis bajas y constantes. Entonces tenemos que la nicotina es una molécula. Esta nicotina lo que va a hacer es que va a unirse, esta molécula de nicotina va a unirse a el receptor llamado acetilcolina. ¿Qué pasa cuando se une la nicotina a la acetilcolina? Lo que pasa es una saturación. Digamos que esta es la acetilcolina. Y a ella se le une pues la nicotina. Bueno, se le une la nicotina como ligando, ¿no? Se le van a unir moléculas de nicotina. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se saturan. Entonces, esta molécula de acetilcolina se va a saturar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que puede esto ayuda a mantener a la corteza cerebral activa, por lo que ayuda a mantener la atención y concentración. También, ¿qué pasa cuando la nicotina se une a la acetilcolina? Pasa algo muy curioso porque ayuda a aumentar los niveles de adrenalina y de dopamina en el organismo. ¿Qué pasa cuando se activa la adrenalina? Pues ocurre que se activa el sistema simpático, es decir, de lucha o huida, mantiene alerta al cuerpo. No alerta, lo mantiene en ese estado como de euforia, lo mantiene eufórico. ¿Por qué? Porque va a estar al pendiente, se va a sentir, va a aumentar su presión sanguínea, el cansancio desaparece, se va a sentir con mucha energía y pues también se activa la dopamina, que produce placer, va a producir motivación, el deseo, muchas veces puede ser que se active el deseo sexual, también va a ayudar a mejorar la memoria y pues lo que les mencionaba, ¿no? La atención y la concentración. Entonces eso ocurre. Pero ¿qué pasa cuando se satura la acetilcolina con nicotina? Pues se produce muchas veces lo que llamamos adicción. ¿Por qué? Porque esta acetilcolina se siente saturada, es decir que las funciones de esta acetilcolina van a verse activadas, pero una vez que se sienten vacías por la nicotina, pues comienzan a desaparecer esas funciones. Puede reflejarse mucho con depresión, estrés y esa ansiedad porque necesita la acetilcolina de esta nicotina. Entonces muchas veces por eso es que se produce la adicción